Hola chicos, buenos días. En este video vamos a seguir hablando acerca de los géneros literarios. Ya en clase hablábamos algo sobre qué eran los géneros, cómo se dividían las cosas, distinto tipo de estilos y cosas así, ¿verdad? Ahora nos vamos a enfocar específicamente en los géneros literarios. Los géneros literarios, como ya más o menos platicábamos, es esta clasificación o división de la literatura, que ya habíamos platicado. La literatura son esas manifestaciones artísticas a través de la palabra, a través de la escritura, a través de los textos. Entonces, ahora que hablamos de géneros literarios, vamos a hablar de cómo podemos organizar esos textos, cómo podemos clasificar. Esto pertenece aquí y esto pertenece acá. Así como cuando nosotros ordenamos cosas, no sé, en nuestra ropa, ¿verdad? En un lado ponemos camisas, en un lado ponemos pantalones, en un lado ponemos calcetines, no sé, tenemos una clasificación, ordenamos en distintas categorías los artículos. Puede ser eso, útiles escolares o alguna cosa, lo ordenamos. Entonces, vamos a hablar en los géneros literarios, cómo podemos organizarlos o clasificarlos. Para hablar acerca de cómo ordenar y clasificar esos textos literarios, tenemos que tomar en cuenta algunas características que tienen que ver con la forma, que si se escribe en verso va a ser de este tipo, si se escribe en prosa, o sea, de corrido, puede ser esto, si se escribe en diálogo, puede que sea esto. Entonces, de acuerdo a su forma en la que encontramos escrito el texto literario, podemos decir pertenece a este o a este género literario, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante, no se preocupen. Evolución, también podemos ver cómo ha ido evolucionando los géneros literarios. Tal vez lo que en algún tiempo considerábamos poesía, ya ahora no es poesía, sino ahora ya se volvió otro género, tal vez narración, o al revés, no sé. Pero esto va cambiando, ya que depende de la sociedad, de la cultura y el tiempo, las clasificaciones se van perdiendo o cambiando, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver que después estos géneros encuentran otra cosa que se llaman subgéneros. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que lo dividimos y clasificamos, podemos encontrar otra clasificación más específica y a eso se le llama subgéneros, que no lo vamos a ver aquí, pero quería mencionarlo. Entonces, cerrando, los géneros literarios son esas manifestaciones o formas en las que podemos encontrar la literatura principalmente, distintas formas en las que podemos encontrarlo y podemos clasificarlos en distinto tipo de género. Aquí quiero hacer una notita, aquí en la parte de abajo dice línea difusa no clara entre géneros. ¿Qué quiere decir esto? Que así como muchas veces se nos hace difícil clasificar algo, decir, ok, esto es de este tipo o de esta clase, a veces también en los géneros literarios nos pasa así. Tal vez sea más claro con un ejemplo, ¿verdad? Cuando encontramos un color verde y amarillo, decimos, pues el verde es verde y el amarillo es amarillo, no hay problema. Pero cuando encontramos a veces un verde limón, alguno dirá, ok, este verde es más verde que amarillo o más amarillo que verde y se empieza a perder y es más difícil clasificarlo y decir esto es así. Entonces, en los géneros literarios también pasa. Muchas veces podemos decir esto es poesía, pero tal vez no, tal vez nos encontramos que es una novela o esto es una novela, pero no, esto resulta que es un cuento. Entonces, se pierde la claridad. Por eso aquí le puse una notita. Hay una línea difusa que no está clara entre géneros literarios. Ok. Les voy adelantando lo que vamos a ver en las próximas clases. Vamos a concluir de que hay cuatro géneros literarios, o sea, cuatro grandes grupos o cuatro grandes clasificaciones, que son los cuatro que pueden ver aquí en pantalla, que es el narrativo, el género lírico, el género dramático y el ensayo literario. Entonces, eso es muy general, chicos. Hay muchas clasificaciones y cada clasificación tiene otra clasificación, pero para fines prácticos vamos a concluir, chicos, que solamente hay cuatro géneros literarios principales, que ya les vuelvo a repetir: género narrativo, lírico, dramático y el ensayo, ¿de acuerdo? Esas son las principales clasificaciones de los textos literarios, de la literatura. A eso nos referimos cuando hablamos de género literario, ¿de acuerdo? Entonces, pues los dejo con esto solamente y ya en clase estaremos trabajando, ¿de acuerdo? Nos vemos en clase y que estén bien, chicos.